Octubre de 2017. Alfombra roja en Los Ángeles. Trajes oscuros. Sonrisas calculadas. Micrófonos que buscan frases ligeras. Todo estaba diseñado para celebrar, hasta que un sonido seco rompió el guión. No fue un aplauso. Fue una bofetada. En menos de un segundo, Eduardo Yáñez dejó de ser el galán de Destilando Amor y se convirtió en el hombre que golpeó frente a cámaras internacionales. La imagen recorrió el mundo. El gesto congelado. La mano suspendida en el aire. El rostro transformado por una furia que no parecía improvisada, sino antigua. Pero ese golpe no nació esa noche. Nació medio siglo antes, en un lugar donde un niño no aprendía a jugar, sino a vigilar. Donde los cuentos de cuna eran historias de traición. Donde el piso era frío y las rejas no eran metáfora. Lecumberri, el Palacio Negro. Allí, un niño llamado Eduardo dormía cerca de hombres condenados por asesinato, escuchando reglas que no estaban escritas en libros, sino en miradas. Para entender la mano que cayó en 2017, hay que mirar 3 sombras. Primera sombra. Una infancia robada entre criminales, donde la ley era sobrevivir y el respeto se imponía, no se pedía. Segunda sombra. Una adicción que lo llevó a tocar fondo. Una madrugada en la que, sin dinero y sin control, mezcló loción para después de afeitar con agua y la bebió como si fuera alcohol. No por glamour, por desesperación. Tercera sombra. La traición más dolorosa. Su propio hijo llamándolo públicamente basura, recordándole su pasado, desnudando sus debilidades ante millones de personas. Esta no es solo la historia de un actor que perdió el control. Es el expediente emocional de un hombre que pasó la vida intentando escapar de una prisión física y terminó construyendo otra dentro de su casa. Aquí no hablaremos de rumores, veremos los mensajes borrados. Las acusaciones públicas, la demanda millonaria tras el golpe, el abandono que terminó en amputación para la mujer que lo protegió cuando era niño. Porque a veces el monstruo no aparece de la nada. A veces se forma lentamente, capa por capa, desde la infancia. Todos vimos la bofetada. Pero para entender por qué esa mano se levantó con tanta rabia, hay que regresar al principio. Hay que volver al Palacio Negro. No fue una infancia. Fue una condena sin sentencia. Antes de que México lo conociera como el hombre de mirada dura y mandíbula de hierro, Eduardo Yáñez era apenas un niño que aprendió a respirar con el pecho apretado, como si el aire también tuviera dueño. Mientras otros niños contaban los días para Navidad, él contaba los pasos de su madre por un pasillo donde las puertas no se abrían, se cerraban. Su madre, María Eugenia Luébano, trabajaba como celadora en el Palacio Negro de Lecumberri, esa prisión de la Ciudad de México que no se ganaba el apodo con historias, sino con el olor a encierro y con la rutina de la violencia convertida en paisaje. Y porque la pobreza no negocia, y porque la vida no siempre da opciones, el niño la acompañaba. Allí comía, allí esperaba. Allí se acostumbró a que los gritos fueran parte del clima. Hay una imagen que lo explica todo sin necesidad de adornos. Un niño pequeño, sentado en un rincón, escuchando cómo un adulto decide la ley a golpes, y luego vuelve a hablar normal, como si nada. En Lecumberri, la normalidad era eso, el horror sin ceremonia. Eduardo lo contó años después con una calma inquietante, como quien describe la cocina de la casa donde creció, solo que esa casa era un penal. No era que no tuviera miedo, es que el miedo, cuando se repite, deja de sentirse y empieza a mandar. Y ahí aparece la primera herida que nunca cicatriza: la ausencia del padre. No un padre muerto al que se llora, sino un padre que simplemente no existe, una silueta borrada antes de ser dibujada. Ese hueco lo llenó el único mundo disponible. Los rostros marcados por la rabia, las voces entrenadas para sobrevivir, la lógica brutal de respeta o te rompen. Para un niño, los presos no eran monstruos de película, eran los adultos que estaban allí.
Algunos lo protegían, otros lo miraban como se miran a algo frágil en un lugar donde lo frágil no dura. Y en esa mezcla extraña, se forma un tipo de educación que no aparece en ninguna escuela. La educación del ojo alerta, de la palabra medida, de la espalda siempre lista para tensarse. Pero lo más cruel es que el niño no solo aprendió el código del encierro, aprendió también el código de la autoridad sin cariño. Cuando apareció una figura masculina con poder dentro del sistema, el mundo no se volvió más suave, se volvió más rígido. Disciplina como castigo, control como amor deformado, la sensación de ser arrimado, incluso bajo el techo familiar. Ahí nace el mecanismo que lo acompañaría toda la vida. Si no controlo, me controlan. Si no golpeo, me golpean. Si no impongo, me borran. Y entonces, llega la obsesión que lo empuja durante décadas. Salir del hambre, salir del piso frío, salir del destino escrito para los que nacen sin protección. Desde muy joven trabajó en la calle, vendiendo lo que podía para aportar dinero a casa. Cada moneda no era un lujo, era una promesa. Con el tiempo, esa energía se transformó en ambición. Y la ambición se disfrazó de éxito, y el éxito se convirtió en armadura. Pero la armadura tiene un problema. Protege por fuera y aprieta por dentro. Porque Lecumberri no terminó cuando él salió de allí. Lecumberri se le quedó pegado en los reflejos, en la manera de leer una mirada, en la forma de interpretar una pregunta como un ataque, en la necesidad de responder fuerte para que nadie lo huela débil. Y cuando por fin llega la fama, cuando el público lo convierte en hombre indestructible, el niño que durmió cerca de barrotes no desaparece, solo aprende a ocultarse. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque cuando una persona no logra sacar la prisión de su mente, termina buscando algo que la anestesie, algo que calle los recuerdos, algo que apague la rabia, algo que permita dormir sin escuchar puertas metálicas cerrándose en la cabeza. Y ese algo, en su caso, no fue una salida elegante, fue el comienzo del abismo. La fama llegó como llega siempre en México, con luces que ciegan y aplausos que no preguntan nada. En los años 80 y 90, Eduardo Yáñez se volvió una fábrica de confianza para la televisión. Su rostro vendía historias, su voz imponía respeto. Su presencia era la del hombre que no se quiebra. El tipo de protagonista que entra a una escena y parece que el mundo se acomoda solo para él. Y mientras el público lo veía como un símbolo de fuerza, por dentro se estaba construyendo otra cosa, una grieta silenciosa que no se nota en cámara, pero que se escucha en el momento en que se apagan los reflectores. Porque el niño que creció en Lecumberri no desaparece cuando llegan los contratos. Solo aprende a vestirse mejor. Aprende a sonreír sin bajar la guardia. Aprende a actuar incluso cuando no está actuando. Y en ese tipo de mente, donde la vigilancia es una costumbre, la paz no llega por sí sola. Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el cerebro sigue caminando por pasillos que ya no existen. Hay recuerdos que no se apagan con dinero. Hay heridas que no se curan con aplausos. Y cuando eso ocurre, la persona busca una salida rápida, una anestesia, algo que por unas horas apague el ruido interno. A Eduardo, esa salida le encontró forma en una botella, y luego en más cosas. Él mismo reconoció que hubo un periodo largo, alrededor de 5 años, en el que vivió metido en un infierno cotidiano. No era el glamour de la fiesta, era la necesidad. No era el brindis elegante, era el temblor en las manos cuando el cuerpo empieza a exigir. No era la diversión, era el hambre química. Y lo más duro es que, en ese punto, ya no se trata de voluntad. Se trata de supervivencia mal entendida. La misma lógica de la cárcel, pero aplicada a uno mismo. Si no consigo lo que necesito, me caigo. Si me caigo, me muero. Y si me muero, pierdo. Hay un momento en su historia que lo define mejor que cualquier escándalo. Un amanecer, un espejo, un rostro hinchado, la piel reventada,
la mirada de alguien que no se reconoce. Él contó que despertó así, con el cuerpo pasando factura y con una desesperación que no tiene poesía. La noche anterior no había alcohol, no había dinero, no había salida fácil. Y entonces aparece el gesto que duele contar porque no es un error, es una rendición. En el baño, como si fuera lo único disponible, encontró una loción para después de afeitar. Aqua Velva. La mezcló con agua y se la bebió. No por gusto, por necesidad. Por ese tipo de vacío en el que ya no importa el veneno, solo importa el efecto. Guarda esa imagen, porque esa es la foto real del monstruo. No el golpe, no el grito, no la amenaza. El monstruo verdadero no es el hombre que pega, es el hombre que se destruye y aún así sigue caminando como si nada. Eso es lo más aterrador. Que al día siguiente puede volver a un set, decir su texto, mirar a cámara, ser el héroe, mientras por dentro se está cayendo a pedazos. Y en medio de todo eso, aparece un detalle que explica por qué el estallido siempre estuvo cerca. Él habló de consumir sustancias desde joven, de probar, de buscar, de escapar. Y es que la adicción no entra siempre por el placer. Muchas veces entra por la puerta de la vergüenza. Entra cuando una persona no soporta el silencio de su propia cabeza. Entra cuando el pasado pesa más que el presente. Entra cuando el cuerpo está en un lugar, pero la mente sigue encerrada en otro. La gente cree que el final de una adicción es dejar de beber. Y sí, ese es el primer paso. Pero hay una trampa que casi nadie entiende. Hay hombres que dejan el alcohol, pero no dejan la guerra. Dejan la botella, pero no dejan la rabia. Se vuelven sobrios, sí, pero la emoción que antes anestesiaban se queda viva, golpeando por dentro como un animal que no acepta jaula. Y cuando eso pasa, el cuerpo busca otra droga. A veces no es una sustancia, a veces es una sensación, la adrenalina, el conflicto, la pelea. El instante en que alguien se impone y siente, por unos segundos, que vuelve a mandar sobre el caos. Por eso, cuando Eduardo habla de su recuperación, hay que escuchar lo que no dice, porque el problema no era solo el líquido, era el mecanismo, el mismo mecanismo que lo salvó en Lecumberri, el mismo reflejo que le enseñó que el respeto se arranca, no se pide. Y aunque hubo ayuda, aunque hubo manos que lo empujaron a salir del fondo, aunque él mismo presume haber dejado el alcohol, el monstruo encontró otra forma de respirar. Y aquí viene la parte incómoda. La sobriedad, cuando no se acompaña de paz, puede volverse una máscara que se rompe con una chispa, una pregunta mal puesta, una risa en el momento equivocado, un comentario que suena a burla, y entonces vuelve el niño del Palacio Negro. No el actor, no la celebridad, el niño que aprendió que si te acorralan, respondes fuerte. Lo que pasa después ya lo vimos todos años más tarde, frente a cámaras, con el mundo mirando. Pero si quieres entender por qué esa mano se levantó como si fuera un reflejo antiguo, primero tenías que ver esto. Tenías que ver la botella. Tenías que ver el baño. Tenías que ver la loción convertida en bebida. Porque ahí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. El hombre no estaba peleando con el alcohol, estaba peleando con la prisión que llevaba dentro. Y esa prisión no se abre con una llave, se abre con algo que duele más. Se abre cuando llega el golpe más cruel de todos, el golpe que no viene de un enemigo. Y en su caso, ese golpe tenía nombre, tenía sangre, tenía voz propia y estaba a punto de llamarlo basura frente al mundo entero. Hay hombres que juran que jamás repetirán la pobreza, y cuando lo juran, no lo juran con palabras bonitas, lo juran con miedo. Eduardo Yáñez lo juró desde niño, desde esos años en los que la vida no te enseña a soñar, te enseña a sobrevivir. Y cuando por fin tuvo dinero, lo convirtió en un escudo, no para él, para su hijo, para que nunca sintiera el suelo frío, para que nunca tuviera que vender nada en la calle, para que nunca conociera esa vergüenza que te hace mirar al suelo cuando eres niño y no tienes nada. Pero ahí está la trampa. A veces el amor,
cuando viene de una herida vieja, se vuelve exceso. Se vuelve compensación, se vuelve culpa disfrazada de generosidad. Y sin darse cuenta, Eduardo empezó a criar a su hijo con dos cosas que parecen regalos, pero a la larga pueden ser una condena: dinero y distancia. Porque mientras él seguía trabajando, mientras seguía sosteniendo la imagen del hombre fuerte, el hijo crecía lejos, en otro país, en otra lógica, en otro idioma emocional. Y cuando un hijo se acostumbra a que el amor llega en forma de transferencias, de autos, de casas, de permisos sin preguntas, el cariño deja de sentirse como presencia. Se siente como derecho, como si el mundo le debiera algo solo por llevar un apellido famoso. Y entonces llegó el año 2017, el año en que todo se rompió en público, no con una conversación privada, no con una discusión en la sala, con Internet. Con ese tribunal sin juez donde la humillación se convierte en espectáculo. El hijo tuvo un accidente de coche en Estados Unidos. Y en lugar de llamar a su padre, en lugar de resolverlo de puertas adentro, hizo lo impensable. Abrió una campaña para pedir dinero, un GoFundMe, una colecta pública, un mensaje al mundo diciendo que estaba en problemas y necesitaba ayuda para arreglar el auto. Para mucha gente fue una simple historia de mala suerte. Para Eduardo fue una puñalada directa a su orgullo. No por el dinero, por la exposición, por la vergüenza de ver su apellido convertido en limosna digital. Porque Eduardo venía de otra escuela, de una escuela donde pedir así era admitir derrota, donde el respeto se gana trabajando, no contando desgracias para que desconocidos te rescaten. Y él explotó, no solo como padre, sino como hombre que pasó la vida intentando huir de la sensación de ser impotente. Ahí empezó la guerra real, la que no se libra con golpes, sino con palabras que ya no se pueden retirar. Eduardo dijo que su hijo no era pobre, que tenía acceso a cuentas, que había tomado dinero, que había manejado recursos como si fueran suyos. Y el hijo respondió como responde una generación que entiende que el poder ya no está en la mesa del comedor, está en la pantalla. Publicó mensajes en redes sociales, esos textos que duran segundos en ser leídos, pero dejan marcas para toda la vida. Lo acusó de cosas que, dichas en voz alta, suenan como sentencia. Lo llamó adicto, lo llamó racista, lo llamó abusador. Y luego llegó la palabra que no se dice a un padre si aún queda amor: basura. Basura no es un insulto cualquiera. Es una declaración de anulación. Es decirle a alguien: tú no vales nada, tú no existes, tú no mereces ser recordado. Es el tipo de palabra que no busca corregir, busca destruir. Y para Eduardo, que construyó su identidad sobre una idea obsesiva llamada dignidad, eso fue el golpe más duro de su vida. Porque puedes soportar un escándalo de prensa, puedes soportar rumores, puedes soportar críticas de desconocidos, pero cuando la humillación viene de la sangre, el cuerpo reacciona distinto. No es enojo, es derrumbe. En ese momento, el hijo ya no era solo un hijo. Era un espejo cruel. Un espejo que le devolvía todo lo que él intentó esconder durante años. El pasado, la adicción, la furia, los errores. Y lo hacía frente al mundo, sin piedad, sin filtro. Y aquí está la parte que casi nadie quiere ver. Eduardo no solo estaba perdiendo a su hijo, estaba enfrentándose a la evidencia de su propia forma de amar, porque él quiso darle todo para que nunca sufriera. Pero al darle todo, sin estar siempre ahí, dejó un espacio vacío. Y cuando el espacio vacío crece, se llena de resentimiento, de rabia, de preguntas sin respuesta, de una sensación amarga de abandono, aunque haya dinero, aunque haya regalos, aunque haya privilegios. El hijo decía: no me diste amor. El padre decía: te di todo. Y ambos, desde su dolor, tenían una parte de razón. Eso es lo trágico. Que a veces el conflicto no nace de la falta de recursos, sino de la falta de presencia, de esa ausencia cotidiana que ningún depósito bancario puede reemplazar. Y así,
Lo que pudo haberse quedado en un pleito familiar terminó convertido en una ejecución pública. Cada mensaje era un disparo. Cada acusación, una grieta. Cada palabra, un escalón más hacia un punto sin retorno. Porque después de eso, ya no quedaba el orgullo del actor. Quedaba el orgullo del hombre acorralado. Y cuando un hombre acorralado aprendió de niño que el respeto se impone, no se negocia, el final no suele ser silencioso. El final suele ser un estallido. Y el mundo estaba a punto de verlo en vivo, en una alfombra roja, con cámaras encendidas, con flashes disparando como si fueran balas de luz. Y con una pregunta que iba a tocar exactamente la herida que su hijo acababa de abrir. Octubre de 2017. Alfombra roja en Los Ángeles, luces blancas, sonrisas ensayadas, preguntas ligeras sobre nuevos proyectos. Eduardo Yáñez camina con traje oscuro y gesto contenido. Por fuera, el galán firme que México conoció en Destilando Amor. Por dentro, un hombre al borde del colapso. No era solo una noche más. Era el punto exacto donde todo lo que venía acumulándose desde meses atrás iba a estallar. Su hijo lo había llamado basura en redes sociales. Lo había acusado de adicto, de violento, de racista. Las palabras no fueron privadas, fueron públicas, permanentes, compartidas miles de veces. Cada titular era una puñalada directa al orgullo de un hombre que construyó su identidad sobre la idea del honor. Y mientras el escándalo familiar ardía en Internet, en México su madre enfrentaba un deterioro silencioso que él todavía no terminaba de comprender. Trabajo, presión mediática, traición, culpa, todo comprimido en el pecho. Era una olla a presión. Entonces aparece la pregunta. El periodista Paco Fuentes, micrófono en mano, no le pregunta por una película, no le pregunta por su trayectoria, va directo a la herida abierta. ¿Por qué su hijo tuvo que pedir dinero en Internet si tiene un padre famoso? No fue la pregunta, fue el tono, fue el contexto, fue el momento. Para alguien criado bajo el código de Lecumberri, donde una provocación se responde de inmediato. Esa frase no fue una curiosidad periodística, fue un desafío público, una invasión. Yáñez intenta contenerse, advierte, tensa la mandíbula. Pero cuando el reportero insiste, algo se rompe. 30 segundos. Eso fue todo lo que necesitó para destruir 30 años de reputación. La mano se mueve con la rapidez de un reflejo antiguo. No es un cálculo, no es estrategia, es instinto. La palma impacta el rostro del periodista y el sonido seco queda grabado para siempre en cámaras y teléfonos. El mundo entero lo ve. En cuestión de horas, el video recorre cadenas internacionales. Meme tras meme. Titulares que ya no hablan del actor, sino del agresor. La industria que lo aplaudía empieza a mirarlo con cautela. Algunos proyectos se enfrían, otros desaparecen. Pero el golpe no terminó ahí. Vino la demanda, acusaciones formales por agresión, daño físico y afectación emocional. Abogados, negociaciones, reuniones privadas. Finalmente, un acuerdo económico que, según reportes extraoficiales, habría rondado los $250,000 para evitar un juicio más largo y más humillante. Dinero que salió rápido, prestigio que no regresó igual. Sin embargo, el verdadero costo no fue financiero. El verdadero costo fue la confirmación pública de algo que él llevaba años negando. La violencia no se había ido, solo había cambiado de escenario. En Lecumberri, la violencia era supervivencia. En Hollywood era escándalo. El niño que aprendió que la debilidad se paga caro, volvió a reaccionar como en los pasillos del penal. Solo que ahora no estaba rodeado de barrotes, sino de cámaras. Y lo más irónico es esto. El golpe no defendió su honor, lo fracturó. Porque esa noche no solo golpeó a un periodista, golpeó su propia imagen, golpeó la posibilidad de reconciliación con su hijo, golpeó la narrativa del héroe fuerte pero justo. El público no vio el miedo detrás del enojo, no vio al hombre acorralado, vio la mano. Y a veces,
Una sola mano basta para cambiar una historia. Pero lo que nadie sabía entonces es que mientras el escándalo ocupaba titulares, la tragedia más devastadora todavía no había terminado de revelarse. Y esa no iba a resolverse con dinero ni con abogados. Iba a romperlo desde un lugar mucho más profundo. Hay una imagen que Eduardo Yáñez nunca pudo borrar. No es la del reportero recibiendo el golpe. No es la de su hijo llamándolo basura frente al mundo. Es la de su madre sin un brazo. Doña Maru fue la única constante en su vida. La mujer que lo llevó de la mano entre criminales cuando era niño. La que lo cubrió con su cuerpo cuando el mundo era hostil. La única persona que nunca lo abandonó. Él podía pelear con productores, podía enfrentar periodistas, podía romper con su propio hijo, pero no podía perderla a ella. Cuando el éxito llegó, Eduardo creyó que había cumplido su promesa. Le compró un departamento cómodo, contrató cuidadores, pagó enfermeras, se aseguró de que nada le faltara. Pensó que el dinero, ese dinero que había jurado conseguir cuando dormía en el suelo de Lecumberri, era suficiente para protegerla. Y entonces ocurrió lo impensable. Mientras él estaba en Estados Unidos lidiando con escándalos y demandas, en el departamento de su madre se estaba gestando otra tragedia. Los cuidadores en quienes confiaba comenzaron a aislarla, la mantenían lejos de visitas, administraban su dinero, controlaban su entorno. Ella se cayó. Una caída doméstica, algo que en otro contexto habría sido tratable. Pero no la llevaron de inmediato al hospital. El tiempo pasó. Las horas se volvieron días. La infección avanzó. Cuando Eduardo finalmente intervino y la trasladaron de urgencia, el diagnóstico fue brutal. La lesión se había complicado, la circulación estaba comprometida, la infección había ganado terreno. La única opción para salvarle la vida fue amputar el brazo. Imagínalo por un momento. El hombre que golpeó por defender su orgullo no pudo defender a su madre. El niño que sobrevivió entre asesinos no pudo salvar a la única mujer que lo protegió. La amputación fue más que una operación. Fue una sentencia moral. Eduardo explotó, demandó, acusó, persiguió a los responsables con la misma furia que lo llevó a la fama y a la ruina. Pero ningún proceso judicial podía devolverle a su madre lo que había perdido. Y ahí aparece la grieta más profunda. Durante años, él justificó su ausencia diciendo que trabajaba para darle lo mejor. Que cada novela, cada película, cada gira tenía un propósito. Sacarla del infierno de la pobreza, asegurarle una vejez digna. Pero la dignidad no se compra con transferencias bancarias. Se protege con presencia. Esa es la herida que nunca cicatrizó. Los que lo conocen dicen que después de la amputación algo cambió definitivamente en él. Su carácter se volvió más hermético, más desconfiado, más endurecido. No era solo culpa, era fracaso. Porque la historia se repitió de forma cruel. Cuando era niño, él estaba atrapado en una prisión y su madre lo protegía. Ahora su madre estaba atrapada en su propio cuerpo debilitado. Y él no llegó a tiempo. Ese paralelismo lo persigue. Hay noches, según personas cercanas, en que Eduardo se queda en silencio absoluto cuando se menciona a Doña Maru. No grita, no se defiende, no ataca, solo baja la mirada. Y eso, en un hombre como él, es más elocuente que cualquier confesión. El mundo lo juzga por un golpe. Su hijo lo juzga por su carácter. La prensa lo juzga por su temperamento. Pero el juicio más severo lo lleva por dentro. Porque la verdadera tragedia no fue el dinero perdido en demandas, ni la ruptura pública con su hijo. Fue no haber podido evitar que la mujer que lo salvó de la violencia del mundo terminara mutilada bajo su propio sistema de protección. La cárcel de Lecumberri le enseñó que el mundo es cruel. La vida adulta le demostró que a veces la crueldad ocurre incluso cuando crees haber ganado. Y desde entonces, cada vez que alguien lo llama monstruo, Eduardo no responde de inmediato, porque sabe algo que pocos entienden. El verdadero castigo ya lo está pagando, en silencio. El silencio no siempre es paz. A veces es el eco de todo lo que se rompió.
Eduardo Yáñez llegó a los 70 años con el rostro endurecido por la experiencia y la mirada cargada de historias que nadie más puede contar por él. No es el galán invencible de las telenovelas. No es el hombre que cruzaba la pantalla con seguridad absoluta. Es un padre que perdió a su hijo en vida. Es un hombre que enterró a su madre con una culpa que no se borra. Es un sobreviviente de sí mismo. Durante años defendió su versión. Dijo que no iba a permitir que lo humillaran. Dijo que el respeto no se negocia. Dijo que la sangre no te da derecho a destruir el nombre de tu propio padre. Pero detrás de cada declaración había algo más profundo. Un cansancio que no se cura con aplausos. Una herida que no cicatriza con dinero. El distanciamiento con su hijo dejó de ser escándalo y se convirtió en costumbre. No hay llamadas, no hay visitas, no hay fotografías nuevas. Solo declaraciones breves en entrevistas donde, con voz firme pero ojos vidriosos, reconoce que lo extraña, que lo ama, pero que no sabe cómo volver atrás. Y entonces aparece la ironía más cruel. El niño que él quiso salvar de la pobreza terminó enfrentándose a la realidad por su cuenta. Sin privilegios, sin cheques automáticos, aprendiendo lo que significa trabajar para sostener una familia. La vida hizo lo que Eduardo no pudo hacer a tiempo. Mientras tanto, él se quedó solo en su casa amplia y silenciosa. Los aplausos ya no retumban como antes. Las luces ya no ciegan tanto. Las manos le tiemblan algunas veces, y los rumores crecen más rápido que las respuestas. Él niega enfermedades, niega debilidades, pero no puede negar el peso de los años ni el cansancio emocional. El niño que dormía en una prisión construyó un imperio para no volver jamás a sentirse encerrado. Y sin embargo terminó atrapado en otra celda, una hecha de orgullo, heridas no resueltas y decisiones impulsivas. Tal vez la verdadera tragedia de Eduardo Yáñez no fue el golpe frente a las cámaras, no fue la guerra pública con su hijo, no fueron las demandas ni los titulares. Fue no haber aprendido que el amor no se impone con fuerza, que el respeto no se exige con miedo, que la protección no siempre significa control. Hoy el ciclo parece cerrado. No hay reconciliación, no hay final cinematográfico. Solo un hombre que mira hacia atrás y entiende demasiado tarde que algunas batallas se ganan perdiendo el ego. Y así termina esta historia, no con un escándalo, sino con una pregunta incómoda. ¿Se puede romper un ciclo de violencia cuando toda tu vida fue aprender a sobrevivir golpeando primero? Porque a veces el enemigo nunca estuvo afuera. A veces siempre vivió dentro. Saidun Kichbantieo, su Eduardo Yáñez Chamd, o sie que está lieu. Hay un momento en la vida de todo hombre en que el ruido se apaga. No porque el mundo deje de hablar, sino porque ya no hay a quien gritarle. En el caso de Eduardo Yáñez, ese momento no llegó con el cúmulo de premios, ni con las portadas de revista, ni con los contratos millonarios en Televisa. Llegó cuando entendió que podía llenar estadios, pero no podía llenar una mesa familiar. A finales de 2023 y durante 2024, las entrevistas comenzaron a mostrar a un hombre distinto, más pausado, más medido, sin el estallido inmediato que lo hizo famoso en 2017. Cuando le preguntan por su hijo, ya no responde con furia. Responde con una mezcla extraña de resignación y orgullo herido. Lo extraño, dice, pero también afirma que hay heridas que no se pueden ignorar como si nada hubiera pasado. No hay reconciliación pública, no hay fotografía abrazándose, no hay comunicado sentimental, hay silencio. Y el silencio, para alguien que creció aprendiendo que el silencio era ley de supervivencia, pesa más que cualquier insulto. Mientras tanto, la vida sigue cobrando factura. Los rumores sobre su salud aparecieron en 2022, cuando se le vio con temblor en las manos en un evento público. Se habló de Parkinson, se habló de deterioro. Él lo negó con firmeza. Dijo que era estrés, que eran medicamentos, que estaba bien. Pero la imagen quedó sembrada en la mente colectiva. El hombre que golpeó por impulso ahora parecía luchar contra algo invisible.
Paradójicamente, el destino hizo lo que ningún sermón logró. Eduardo Jr., el hijo señalado como ingrato, terminó enfrentando la vida sin el respaldo económico de su padre. En 2025 circuló un video donde se le veía trabajando como conductor de transporte privado en Estados Unidos. No era un escándalo, era realidad. Un volante entre las manos en lugar de una tarjeta de crédito ilimitada. Muchos lo vieron como caída, otros como aprendizaje. Para Eduardo Yáñez, tal vez fue la única forma de enseñar lo que él aprendió en Lecumberri cuando tenía 6 años. Que nadie te regala nada. Que el respeto se construye. Que la supervivencia no es opcional. Y ahí está la ironía final. El niño que durmió en el suelo de una prisión logró escapar del hambre, del miedo, de la miseria. Construyó una carrera sólida, protagonizó historias donde siempre defendía a los suyos. Acumuló dinero suficiente para no volver jamás a la escasez, pero no pudo romper del todo el patrón emocional que lo formó. El legado de Eduardo Yáñez no es solo una filmografía extensa, es una advertencia. El trauma no desaparece cuando se firma un contrato millonario. La violencia que te salvó la vida en un contexto puede destruirla en otro. Y el amor mal aprendido puede convertirse en control, en distancia, en ruptura. Hoy vive rodeado de recuerdos, de fotografías, de escenas que el público repite en la televisión cada tarde. Afuera, la industria sigue girando. Nuevos galanes, nuevas polémicas, nuevos escándalos. Adentro, queda un hombre que ha sobrevivido a sí mismo. Tal vez la verdadera redención no sea un abrazo televisado ni una disculpa viral. Tal vez sea aceptar que el pasado no se borra, pero sí se puede mirar sin levantar la mano. Porque al final, Eduardo Yáñez pasó la vida entera intentando salir de una prisión. Y quizá la lección más difícil fue descubrir que la cárcel más resistente no tenía barrotes, tenía memoria.